Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, ¿qué tal? Soy José Hugo Trejo y hoy me tocó estar aquí al frente porque estoy enfrente, ¿eh? No porque conduzca o sea el que vaya a tener la voz cantante en este programa que es Estado de los Estados y que conduce habitualmente la periodista Lilia Arellano, que usted muy bien conoce. Y que está siguiendo aquí las instrucciones de Jorge González. Y siguiendo las instrucciones de Jorge González. Siempre ella es muy fiel a esas instrucciones. Y hoy, pues, me tocó a mí estar aquí en esta silla, pero aquí a mi lado está ella. Buenos días, Lilia. Aquí a mi derecha tenemos una dama, doctor, ¿cómo decían? Sí. Aquel doctor era. Sí. Sí. Aquí a la derecha tenemos a este que conducía un programa muy famoso. El doctor Iku. El doctor Iku. Ah, No, nunca lo bueno, escuchaste. pues aquí tú estás a mi derecha hoy. Sí. Estás aquí y a la izquierda, esperemos que también en la tendencia, ¿no? A la izquierda está el periodista Jorge González Durán, ya lo conoce también usted aquí de mucho tiempo, llevamos muchos años aquí en este programa y pues hoy vamos a seguir como siempre hablando de todo lo que de alguna manera le afecta a usted, nos afecta a todos y que es pues la vida política, la vida social, el transcurrir de todos los acontecimientos que ocurren en el país y en nuestro estado particularmente, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lilia? Pues aquí un poco inquieta porque la señora Sheinbaum, que ya ves que es una de las corcholatas, porque así les puso él, de la sucesión presidencial, pues está empeñada y va a presentar ya ante la Cámara, el Congreso, pues la Asamblea de la Ciudad de México, su iniciativa para reformar el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que de acuerdo a los cambios que tiene ella proyectados, pues es el ensayo de lo que el señor presidente pretende hacer con el INE, que en este caso sería suspender la capacitación para los señores en las casillas, entre otras medidas, suspender las supervisiones, las investigaciones sobre los recursos que se emplean, la fiscalización, renglones de esta naturaleza que pues todavía no encuentro en qué puedan ser benéficos para en sí para la operación de los procesos electorales que son básicos para para llevar a la realidad una práctica democrática. Y bueno, si de suyo esto de las investigaciones y de comprobar los gastos y los excesos, los excesos que se cometen en los gastos en las campañas, ya estaba suficientemente cojo, ¿no? Yo decía, bueno, se le lleva mucho tiempo la revisión y resulta que cuando comprueban que sí hubo exceso de gastos de campaña, pues ya la gente está en el trono, ya no sirve de nada. Los amonestan. Unas multitas ahí ridículas como la que le pusieron a Samuel García. Y bueno, esto se tendría que acelerar, porque finalmente estos institutos electorales estatales que también tenderían a desaparecer, no es la propuesta de la Sheinbaum, porque va a ser su laboratorio. Así es. Va a ver cómo se acomodan ahí las fichas, como el laboratorio que hicieron con Bonilla, para ver si les pegaba el chicle con Arturo Saldívar, en fin. Este tipo de laboratorios a los cuales pues ya es muy fácil detectarlos, ya no es algo que puedan hacer como antaño, que nos los metieron a la mente nos metieron el gol muchas veces y ni cuenta nos dimos. Pero ahora ya no es tan fácil. En fin, esto sí es preocupante porque ha habido una insistencia muy clara, permanente, del presidente de eliminar al INE o de volver a crear este grupo de sabelotodos que desde Gobernación calificaran de nueva cuenta las elecciones. Yo no sé si esto sea
pues un reflejo de la influencia que tiene Bartlett en el propio presidente, porque pues Bartlett fue el último en hacer un movimiento de esta naturaleza. Era junta, consejo, ¿no? Era consejo electoral, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Entonces, bueno, vuelve a ser otra regresión. Eso es, pues, a todas luces preocupante, pero yo creo que más preocupante es que sigamos cayendo en este juego de mentiras y de manipulaciones. Vean ustedes, esperan, resulta que ya ves que mandó, porque duplicó la ayuda al Salvador. El Salvador, pues que le dio el avión y está apoyando eso de que vayan todos a la cumbre de las Américas y no sé qué tanto. Bueno, duplicó y le manda $30 millones. Resulta que los manda y muy bien y se publicita. Y el presidente Berler, que como se apellide. Bukele. Ándale, ese mero. Parecen a David Romero ustedes, no saben pronunciar los nombres extranjeros. Pues a mí me gustaría mucho parecerme a David Romero. Se parecen, pero bueno, ahí van. No es el caso. El chiste está que el fulano invierte $15 millones en criptomonedas. ¿Cuánto le acaban de mandar de aquí? 30 millones de nosotros, de nuestros impuestos. ¿Y que quién se los autorizó al presidente? Pues que los invierte en criptomonedas. Y resulta que 24 horas después las criptomonedas se van, porque pues, es dinero digital, se derrumban y pierde el 50% del valor. Entonces te quedas, bueno, ¿y este señor quién le dijo que encumbrarse como líder en Centroamérica nos tenía que costar a los mexicanos y dinerote, ¿no? Y la otra, digo, ahí se los dejo porque esto es lo que traigo yo en la mente rebumbullándome ahí. La gran mentira de la salud. Van a contratar 13,000 y pico de médicos. Van a modificar, o no sé cómo le va a hacer el PSOE, para modificar el esquema y la reglamentación de operación del Seguro Social para poder abrirlo a bienestar y que reciban de manera gratuita servicios de salud en un centro que se sostiene con las aportaciones de los trabajadores y con las aportaciones de los patrones, que tienen que decir, bueno, espérame, ¿yo por qué tengo que descontar de mi sueldo para garantizar mi seguridad, que además está muy mal porque ni hay medicamentos, porque ni me atienden a tiempo, porque las enfermedades avanzan, porque no estoy recibiendo nada a cambio de todo lo que me descuentan? Y el patrón, ¿y yo por qué voy a estar pagando? Que tengo que hacerlo a fuerza, porque si no me caen como si fuera yo delincuente, ¿no? Y me cierran y me embargan y todo. Y estar apostando, pues no para una clase trabajadora que nos conviene a todos, sino para suplir una obligación que tiene el Estado y que no está cumpliendo. Y me pregunto, ¿dónde están los 2 años de dinero que se le dieron al INSABI? ¿Dónde está el presupuesto que se le dio a Birmex para que se encargara de distribuir alimentos y dejara medicamentos y dejara de hacer vacunas? Y muy bien, así como comentamos de los médicos cubanos, ¿qué van a hacer si contratan a estos 13,000? Quiere decir que sí hay 13,000 médicos, ¿verdad? ¿Y con qué equipos? Lo mismo. ¿Y con qué medicamentos? Y nada más les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan que antes de irse el gobernador el anterior a la Torita, allá en Guerrero, entregó todo un centro que era una plaza médica y que había no sé cuántas camas y no sé cuántas clínicas, que entregó todo el cascarón y que iba a estar funcionando en 3 meses y el presidente fue ahí a recibirlo? ¿Ha pasado 1 año? Más de 1 año. Y no funciona ni el estacionamiento. Entonces, ¿otra mentira? Entonces, entre las mentiras, entre un manejo del dinero de los mexicanos, así como le viene en gana. Lo mismo pasó en gana. Lo mismo. Y lo del INE, digo, ¿hacia dónde vamos? Pero el INE, ¿qué tiene que ver con lo del IMSS? Fue el primer tema. La okay. Cuestión esta de la Sheinbaum con su laboratorio. Luego, el dinero que están usando de nuestros impuestos
Y tercer punto, Yo creo la que, salud. mira, yo quiero abordar el tema del INE y del experimento que está haciendo la Sheinbaum, porque al final de cuentas, para mí lo del INE a estas alturas se me hace más que nada una provocación del presidente hacia la oposición. Porque a como está la correlación de fuerzas ahorita en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y a como están confrontados las fuerzas políticas con el presidente, difícilmente puede avanzar una reforma electoral como la pretende o como la anuncia el presidente. Más bien, es un anuncio hablando de ciertas bondades, de ahorros que piensa hacer el presidente, para luego, cuando se la rechacen, decir, ahí está, ellos son los que están en contra de que la política se abarate. Como ahora en los este aumentos en los recibos de la luz, ¿no? Así es, ¿no? Como pasó con la reforma energética, ¿no? Porque en vez de conciliar, cuando tú buscas una reforma realmente, pues tratas de conciliar y tratas de llamar al diálogo y tratas de acercar a los que se te pueden oponer y tratar de convencerlos. Pero el presidente no concilia, el presidente provoca, o sea, como para que los otros se pongan más reacios en sus posturas y no avance. Por eso lo de la Sheinbaum se me hace un experimento, más que nada es que le quieren seguir el juego al presidente nada más. No están para gobernar, sino están para tratar de complacerlo. Así se me hace esa iniciativa que va a realizar la Sheinbaum, porque pues, como tú lo dijiste en un principio, no metió ahorita lo de la desaparición de los organismos electorales estatales, pues porque no lo tiene, ¿no? La Ciudad de México es un organismo estatal. Entonces, pues lo que ella haga con ese organismo, pues lo pone en riesgo, porque si avanzara la reforma que pretende el presidente de la República en lo electoral, pues desaparecería ese organismo. Entonces, está de más. Igual que me parece un despropósito muy, muy grave. Pero que en el caso del organismo electoral de la Ciudad de México, convalidó la pérdida de la mitad de las alcaldías, ¿eh? Eso es algo que la Sheinbaum debe traerlo atorado entre ceja, oreja y madre. Así es. Sí, y en el caso del otro despropósito que se me hace, lo que tú señalas acerca del IMSS, y es cierto, ¿no? Porque ¿cómo vas a abrir un instituto del Seguro Social para que atienda a todos los pacientes que se le acerquen de bajos recursos, si no es capaz de darle un buen servicio a los trabajadores y a la gente que está afiliada? Y lo mismo se le puede decir del ISSSTE, ¿no? Tienen problemas serios de atención ¿cuántos? Mis trabajadores, yo tengo una pequeña empresa y mis trabajadores pues rara vez van al IMSS porque saben que es una pérdida de tiempo, ¿no? El seguro lo dejan más que nada por el rollo de las pensiones, las incapacidades, o de tener algún mal muy grave que ya no tengan de otra. Pero para ir por una atención preventiva o algo, prefieren ir a un particular, ya ves que ahorita abundan los doctores en las farmacias, tanto del ahorro como similares. Como similares, del ahorro, o la ISA, o todas las que ya tienen sus médicos ahí baratos, ¿no? Y más recurren a estos doctores, la gente que al propio seguro. Porque la verdad, para empezar, los medicamentos no hay. No hay. Para las gripes, para la tos, o te dan cualquier cosa, entonces ellos prefieren ya... Paracetamol, es lo que te dan. Así es, entonces ya y luego, pues es lo que te digo, es gente que están en las instancias públicas de salud y como la Sheinbaum, pues lo que quieren es tratar de seguirle el juego al presidente y no responder realmente a lo que la sociedad demanda y a lo que son las instituciones. El Seguro Social no necesita abrirse para ser para poder ser una institución seria que le hace falta a los mexicanos. Lo que mejor debería hacer, pues, es eficientar sus servicios. Como los tenía antes. Así es, eficientar sus servicios, mejorar la calidad de los mismos y satisfacer la demanda que actualmente no la tiene satisfecha, que es la de los propios derechohabientes, ¿no? Con eso haría más que suficiente, lo mismo que el ISSSTE. Y ya que la Secretaría de Salud o cualquier otra instancia que creara el gobierno, pues atendiera al resto.
Bueno, ¿qué tan mal no están los del ISSSTE que su director se murió ahí? Sí, sí, sí. ¿Eh? No, De un preinfarto y allá va a dar lerdo de tejada y se muere. es terrible lo que pasa con el sector salud. Le quedan 2 años para tratar de recomponerlo a como lo planteó, a como lo prometió, de que tuviéramos un servicio médico igual que semejante al de a la gente, a los daneses, ¿no? A Dinamarca. Pero fíjate, tanto era el innombrable y el IMSS Bienestar no es más que una intentona de copia del IMSS Coplamar. Claro, viene desde Salinas. Pero era otro el sentido del IMSS Coplamar. Las clínicas que se abrieron de Coplamar, pues se dejaron derrumbar, se derrumbaron, se acabaron, las nulificaron, 1. 2, el Seguro Social procuraba una salud integral, que es no solamente tu salud física, sino la mental. Recordemos que se vendían los boletos de las obras de teatro muy baratos para los derechohabientes. Si el costo del boleto era de 100 pesos, por poner un ejemplo, al derechohabiente con su credencial, para él y los que tenía la esposa o los papás o lo que sea, te salían en 40 pesos. Estaba el Centro Vacacional Huastepec, que también permitía que con tiempo hicieran sus reservaciones y se fueran para allá. Había atención médica psicológica, tenían medicina del trabajo, se apoyaban muchísimo en los hospitales de enfermedades catastróficas, que ahora tampoco pueden auxiliarlos en los casos de trasplantes, de operaciones de cerebro, de cosas muy... Porque como ya los hospitales estos se quedaron sin los presupuestos que tenían y sin las cuotas de recuperación, apenas están saliendo con los pacientes que tienen registrados. Entonces, realmente hay una crisis muy fuerte en el sector salud, Así que no es tiempo de estar jugando. Pero dentro de esa crisis, si le sumas a dónde están los 77,000 millones que le dieron al INSABI, al arqueólogo, un arqueólogo al frente de un instituto de salud. Jorge. Jorge, estás muy callado. Pues es que los estoy escuchando y es que desconozco yo estos temas. Me estoy enterando ahorita lo de la reforma electoral que promueve la señora Sheinbaum y estas cuestiones del IMSS. Yo creo que si es verdad, que puede ser verdad lo que dicen ustedes, pues es una cosa, pues que a mí en lo particular, la verdad, yo no me rasgo las vestiduras, yo no entiendo. O sea, yo ya estoy en un nivel en el que solo me preocupa lo que voy a comer hoy en mi casa. Me preocupa cómo van las calificaciones de mi hijo. Me preocupa dormir temprano, me preocupa mi insomnio, me preocupa despertar bien. No me preocupa lo del IMSS, la verdad. O sea, tengo que ser distinguido radio escucha televidente. No va a encontrar en mí ni rascarme las vestiduras. Me preocupa lo que está pasando en el país. No me preocupa, la verdad. Me ocupa, me gusta estar informado y con personas como Lilia, que está muy atenta a lo que pasa en el país y que se ocupa y se preocupa. No podemos estar preocupados todos, porque entonces vamos a tener, ¿a dónde vamos? Si el IMSS no da estos servicios de atención mental, ¿a dónde voy? Tendría que ir a un psiquiatra y no me alcanza la lana para ir a un psiquiatra. O sea, si no, pues pediría yo unas vacaciones en Huastepec o unos boletos baratos para ir al teatro o para una atención psicológica en el IMSS, pero ya no las da nada de eso. Yo viví otra etapa de la salud, yo recurrí a esa. Habían los centros estatales, los estados, creo que de acuerdo con la federación, habían unas secretarías de salud, pero no como las que existen ahora, que son una especie de delegaciones de la federal. Eran secretarías de salud que creaban unas instituciones muy nobles. Yo acudí, mis parientes acudían a esas, que eran los centros de salud. Los centros de salud que dependían de los gobiernos estatales. Le llamaban, creo que también aportaba a la federación, porque Francisco Luna Can, yo lo conocí, lo traté y todavía
tengo algún contacto con él a través de las redes sociales, le llamaban servicios coordinados de salud, le llamaban. Entonces tenían en una capital como Mérida 2 o 3 centros de salud donde daban atención médica gratuita y daban algunos medicamentos básicos para la gripa, para cosas, pero sí daban medicamentos muy básicos. O sea, si tenías una enfermedad más grave, pues te daban una receta y ya veías dónde, pero te daban atención. Recuerdo que le daban a los niños leche, a las madres que no tenían suficientes recursos, las apoyaban con leche, pues de esta en polvo, ¿no? O sea, habían, es para la gente que carecía de recursos, sí, de recursos, pero que no estaban en el IMSS ni en el ISSSTE. Entonces, yo creo que ese sistema funcionaba bien. No crear un elefante grandote, pues yo supongo que es para engañar. Yo todavía me niego, por eso no los puedo yo acusar o señalar de que nos están engañando, porque todavía me niego de que haya una mentira deliberada. Yo más bien pienso que son medidas desatinadas, medidas incorrectas, medidas fuera de la realidad, pero no hechas con la mala fe, de decir, vamos a hacer esto para engañar a la población. Como decía Peña Nieto, nadie se levanta con las ganas de joder, ¿no? Exacto, yo pienso, sí, claro, lo de Peña Nieto me pareció, yo nunca le critiqué eso a Peña Nieto, digo, pues tiene razón, o sea, yo creo que Peña Nieto era ambicioso, era esto, pero no un hombre que se despertara, ahora vamos a ver a quién vamos a joder, ¿no? No, yo creo que se despertaba con la idea de qué negocio vamos a hacer. Y obviamente eso jode gente, ¿no? Sí, claro, sí. No lo tienes que... Era inconsciente, no sabía que jodía. Sí, y yo aquí puede ser... Bueno, en fin, es mi opinión, ¿no? Sí, muy respetable. Que yo creo que son medidas desatinadas, medidas que no van de acuerdo con la realidad, que pueden estar condenadas al fracaso. Como lo han estado. Yo quiero hablar también, mira, yo quiero hablar de una cosa, o sea, eso que tú dices de los centros de salud de antes, ¿no? O sea... estaba la Cruz Roja de antes, en el periodo de que la gente paría y salía hasta con canasta. Yo quiero hablar a partir de mi experiencia personal y de vida, ¿no? Y la verdad te voy a decir algo, tal vez había todo eso en algunas áreas, estaba muy limitado, no estaba, o sea, lo de Huaxtepec estaba en el centro del país, está en la capital del país, pero no estaba en el resto de la República, el servicio del IMSS. Perdón que te interrumpa. Bueno, estaban lo de los centros de salud que eran gratuitos, esos cada estado, en cada ciudad, había no uno, en muchas poblaciones de cada estado habían. Y mi experiencia... Pero estaban también los hospitales. Así es. Cada estado, a cargo de su presupuesto, tenían 1 o 2, no sé cuántos hospitales. En Yucatán lo conociste, hiciste un buen reportaje sobre eso. El hospital aquel Orán, que construyó la Ivonne y que duró tanto tiempo el hospital tirado. Orán, que ya tiene casi un siglo, o sea, desde el porfirismo es que se ha ido creciendo. Pero estaban centralizados todos esos servicios, o sea, y estaba tan centralizado que por eso Salinas cuando llega es que expande el rollo del IMSS Coplamar y todo, porque la mayor parte de las comunidades del país estaban sin servicios de salud. Te hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Es cierto. O sea, mi familia estaba en el interior del municipio de Bacalar ahorita, y obviamente el único centro de salud que existía era Chetumal. Era el centro que está frente al Hospital Morelos, y era un servicio básico de mierda, en contra de la gente pobre, en contra de la gente necesitada. Pues digo, que había sí, algunas clases, algunos sectores de la población eran favorecidos, pero el resto del país estaba sin servicios médicos. O sea, ahora se ha expandido, yo he visto cómo se ha expandido los servicios médicos, no ahora con López Obrador, sino desde el tiempo de Salinas, cuando generan los IMSS Coplamar, que se empieza a incrementar la dotación. La época de López Portillo. La dotación de servicios médicos.
de servicios médicos a las Los comunidades. construyó Salinas. Sí, fue con Salinas, con el Los programa. construyó Salinas. El con el IMSS programa. Bueno. Proclamar, a cuyo cargo estaba Ignacio Valle, fue en la época de José López Portillo. Bueno, tal vez de él fue la idea, Sí. pero la construcción de la mayoría de los centros y el hecho de que surgieran Eran los y fueran solidaridad. equipados. No era Copramar, Sí, era solidaridad. Sí, la misma. Sí, exacto. Bueno, sí. a eso me refiero. Ahora, lo que yo veo con preocupación, aunque tú dices que no debe decir que me preocupa, ¿no? Porque sí es cierto, uno se preocupa por las cosas que le afectan a uno directamente, pero la función que tenemos como periodistas y estar atentos a lo que y tratar de darle a la gente a conocer lo que está ocurriendo, pues hay esa preocupación como profesional de que además la no debemos comunicación que soy. abandonar, porque de alguna manera Así es. representamos la voz A mí, de la gente que veo, tiene pero ¿qué veo necesidades. preocupante? Que hay funcionarios que están a más atentos a lo que dice el presidente y a seguirle su rollo sin la seriedad que debiera. Yo por Perdón que te interrumpan, no solamente funcionarios, hay millones de mexicanos Así que es. están atentos a lo que Así dice es. el presidente. Sí, pero hay quien tiene acción Claro. Directa. en dependencias, instituciones que, Tiene voz para ordenar. que ejecutan programas, están ejerciendo recursos públicos, todo eso. ¿Y qué veo yo? Y porque quiero exhibir aquí en lo que voy a decir, no solo al funcionario, sino que quiero exhibir también las contradicciones que hay también en periodistas nacionales, que de repente tú ves que están en contra de la 4T o en contra del presidente, y luego llaman a Zoe Robledo, y están así, pero de veras que dicen, bueno, ¿qué hay? O sea, y dándole toda la importancia y resaltando todo lo que hace. Y yo digo, caray, si este es parte del otro y está siguiéndole el juego al otro, y con él sí se muestran muy amables y muy abiertos y lo colman de halagos y de reconocimientos. Digo, si tú reconoces la labor del IMSS con Robledo como periodista, y hablo de Carlos Marín, hablo de López Dóriga, digo, pues, ¿qué está viendo aquí? O sea, pues hay algo raro, ¿no? Pues hay una lana, hombre. Bueno, entonces exhibes esas contradicciones, y lo que yo veo es que están en el juego por destacar políticamente y en el juego de la sucesión presidencial. No les importa un carajo lo que esté haciendo la institución o lo que vayan a hacer. Están viendo cómo ellos se ponen en un nivel de popularidad para ser actores en la sucesión que viene a nivel presidencial, ¿no? Lo mismo la llevan, que Zoe Robledo y que todos los funcionarios que le siguen el juego al presidente, pero que no le siguen el juego a la sociedad, a lo que realmente necesita, que eso es lo grave. Porque escuché con mucha atención lo que decías. Sí, a mí también me preocupan Pues, mis hijos. sí, a mí también me preocupa Tú todo serías eso. la única que me prestó atención. Porque, Siempre te he puesto mucha atención. pero- Aún pero- a mi pesar. Pero creo que tú eres la Pero- única, porque no creo que los demás. No, te Sí, equivocas. sí. Tienes mucha gente que te sigue, que te admira, que te Sí. cree, que también le da veracidad a tus cuentos. Y me reafirma en algo que escribí en la columna del lunes pasado, que se publicó el lunes pasado. Y que cuando ya la había enviado, ya ni modo. Pero sí pensé, se me pasó la mano. Sí lo pensé. ¿Por qué? Porque hablé de que somos una sociedad enferma. Hablé de que ya necesitamos realmente un análisis como sociedad. Porque no es posible que en el extranjero califiquen todos los crímenes que se cometen a diario en este país, la forma en la que se maneja la impunidad, cómo nos estamos hundiendo económicamente, como tragedia. Porque somos una tragedia para la OMS, porque somos una tragedia para las instituciones que tienen que ver con los créditos, con las inversiones, porque somos una tragedia, y aquí todo ya lo estamos viendo de una manera muy simplista. Nos estamos acostumbrando al reporte de los cadáveres, nos estamos acostumbrando a que los desaparecidos son una cifra y son una estadística, y eso solamente te habla de que, pues, o de verdad estamos padeciendo el síndrome de Estocolmo, o en qué clase de sociedad nos hemos convertido. Porque estamos aceptando que se nos dice una cosa, se hace otra, se hace un proyecto, se cancela, fracasa, viene otro, y seguimos paralizados.
paralizados sin saber para dónde, ¿no? Sin saber qué hacer. Entonces, esto ya necesita un análisis de esta gente que es experta en ver qué pasa con las sociedades, qué nos está pasando, porque así como piensas tú, deben pensar muchos mexicanos, muchísimos. Y bueno, pues francamente que lo piense mi vecina no me apura tanto. Que lo pienses tú, que has de alguna manera estado ligado a las actividades políticas de gobernadores, de presidentes municipales, de funcionarios que has, inclusive con tus análisis, has destapado presidentes antes de que se les mencione siquiera, como lo recuerdo perfecto, fue el caso de Miguel de la Madrid. Ahí tenemos una de nuestras revistas de las quincenales que hacíamos aquí, ¿verdad?, que tiene el anuncio de tu columna señalando Miguel de la Madrid es el sucesor. Pero muchísimo antes de que, bueno, dices tú, ¿qué es esto, no? Y un análisis hecho desde aquí. Entonces, ahí sí me preocupa porque si esta enfermedad ha avanzado tanto que a quienes tenemos la responsabilidad de denunciar nos convierte en los individualistas que tanto critica López Obrador, pues ya andamos muy mal, Jorge, muy, muy mal. Y yo pensé en este primer párrafo de entrada, porque en el que hablo de esta enfermedad, pensé, me mandé, porque ¿quién soy yo? Yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada que se le parezca, un simple observador y tengo este oficio del periodismo, pero me doy cuenta de que algo nos está pasando. Algo y muy grave, más grave que manden la lana al Salvador y más grave que se roben el dinero del INSABI, porque ya nos está conformando como sociedad, ya nos está ensuciando a todos y tiene que haber una reacción. Uno dice, los partidos políticos, que porque los quiere provocar. Hugo, ¿cuál oposición? Primero tendríamos que encontrar la oposición. ¿La que hay? Pues la que se registra como tal. Se registra como tal, así, porque de que hay, no hay. No hay. Y la prueba está, No hay, bueno, porque ni la siquiera... entrega de la gubernatura de Hidalgo, ¿qué fue? La entrega de la gubernatura de Oaxaca, ¿qué es? La entrega de la gubernatura de Quintana Roo, ¿qué significa? ¿Son entregas reales? ¿A Omar Fayad, con todo el guachicoleo de su entidad? Y además, habiéndolo puesto, pues casi como que el mero petatero junto con el de Tamaulipas, al que asesinaron, metidos en esa actividad, Murat y su firmita del contrato de 5,000 millones de pesos en el Infonavit. Y aquí no me cuenten. Hicieron toda una apología de la delincuencia, que aquí cuesta muy cara la droga y es la mejor plaza que tienen los narcos en todo el país, porque mientras un gramo de heroína o de coca, perdón, cuesta 400 pesos en el norte y en el centro, aquí vale $100. Entonces por eso se disputan la plaza y sale el señor secretario de Seguridad a explicar que pues que a eso se debe, a que esta es una gran plaza y que se consigue la droga donde sea y que pues porque tienen infiltrados. No, y sale para planteando medidas que hay que hacer. Digo, oye, es lo que hay que hacer si ya te vas. ¿Y qué has hecho todo este tiempo? Sí, desde que supuestamente suplía al mentado Así Capella. Es que no lo ha suplido, Bueno, pero... y hoy sale, por ejemplo, hoy martes que estamos grabando este programa, martes 24, en la mañana, en el noticiero de Televisa, exhiben las playas, exhiben el sargazo, exhiben todo esto que está verdaderamente preocupante, porque además salen y dicen que se expiden olores no solamente nauseabundos, sino altamente dañinos para la salud, y que no se está haciendo nada. Y entonces te preguntas, ¿y los millones que le dieron a la Marina para que construyera sargaceras? ¿Te acuerdas? Sí. Y los millones de antes, y a dónde fue a parar todo el sargazo que recogieron, y toda aquella estrategia de que vamos a poner unas mallas que para que no llegue. Brasil ya no cayó en la misma crisis del sargazo,
que la tenía igual o superior a la que tuvimos aquí. Ellos ya no. ¿Por qué nosotros sí? Y entonces, dices tú, y vamos a apoyar a esos que le dijeron a la Marina de que construyera sargaceras. ¿Esa es realmente la candidata, en este caso, que va a cumplir? ¿Qué candidato? Pues la Mara Lezama. ¿Tú crees que se va a preocupar por el sargazo? Yo creo que sí se preocupa, pero Pues sí, también, pero o sea, quién sabe si se preocupa. ocupe. No sé qué haga, pero No se ocupa. Pero no se ocupa, claro. Se preocupa, ¿no? Como Y, no se y ocupó seguramente el de verde la seguridad pública. sí ¿no? se va a interesar porque puede arruinarles muchos negocios. ¿Cuenta con qué? El verde sí se va a interesar porque le va a arruinar muchos negocios. Solo por No eso. porque le interese la salud de No, no, nadie. Así es. No, Sí, lo no. que dice Lilia es muy interesante y me hace reflexionar. Nos estamos volviendo, o ya somos, quizá, una sociedad muy individualista, muy egoísta. Esto pasa cuando los problemas te rebasan y ves que difícilmente tienen solución. En el programa Entonces, pasado tú decías algo que es elemental en esto que estás mencionando. Por eso esta capa de la gente pobre se siente protagonista, porque de alguna manera sí están unidos y viendo que, pues, que el vecino, no hombre, pues ya come 2 veces al día igual que yo, y se están uniendo en razón de eso también. Pero el individualismo que tú reflejaste hace un momento, a mí me resulta inaceptable. sí, pero me gustaría que vieran, es que criticamos la demagogia de los gobernantes de todos los niveles, pero uno también como periodista puede caer en la demagogia, porque es muy fácil desde este cómodo sillón de este despacho rasgarse las vestiduras y decir todo está mal, la seguridad, la salud. Y Pues sí, ya, es muy y nos fácil vamos a comer gritarle a al un fontanero restaurante porque re se te bien, tapó, nos se te vamos tapó a- el excusado, nos pero vamos tú a- no sabes ir a destaparlo. Tú lo tienes que contratar. Es lo que tú Ah. crees, que no lo sé destapar. Yo soy un gran destapador de excusados. Esa es mi especialidad. No, en mi casa se tapan y yo el encargado de destaparlos. Sí, eres el encargado de taparlo. Fíjate que ahorita con lo que acabas de decir me acordé de una canción de Silvio Rodríguez que dice, desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. Sí. La caravana en harapos de todos los pobres, Sí. ¿no? Más o menos, es lo que estás diciendo, ¿no? Es cierto. Pero no lo estamos diciendo porque somos pequeños burgueses o porque nos interese nada más señalar todo. Lo estamos diciendo aquí Como denuncia pública. Porque es nuestra responsabilidad, porque a eso nos dedicamos al final de cuentas. Claro. ¿no? Si yo no digo que no, yo lo que dije es que no me preocupa. O sea, ¿por qué? Porque trato de establecer una barrera. Es como el médico que va a operar a una persona que está a punto de morirse. Si él se preocupara, le temblarían las manos. Él se ocupa y lo ve con sentido profesional. Nada más que cuando el que esté en la mesa de operaciones es su hijo o su mamá, ya verías Bueno, tú, si no entonces, suda distinto. él- Entonces, él- uno él se debería de preocupa porque excusarse. estás viendo qué país le Debería estás de heredando a los excusarse de demás. hacer esa operación porque la va a hacer mal, le van a temblar las manos y se le va a ¿Y cómo ofuscar te el excusas cerebro. aquí para, por ejemplo, pusiste de ejemplo a tu hijo? Lo voy a retomar. Sí. ¿Tú crees que Jorgito va a encontrar quien haga o lo apoye desde el gobierno, como se hace en otros países, para que pueda hacer sus producciones de cine, sus cortometrajes, para que pueda realizarse como tal en medio de esta crisis? ¿Lo crees? No lo creo. Por eso me preocupa a mí buscar otras soluciones. Pues sí, la solución es esta, que se vaya al extranjero, porque en este Naturalmente, país ya no. claro. Además, dice, Pero esa además, no es a él la le solución interesa- para todos, ni la además, a él denuncia pública. No le interesa que el gobierno lo apoye, ¿no? Porque él no está pensando en un cine Pobre. Todas pobre, las- él está pensando en un cine de billetes, dice, Así él se es. quiere ir a Hollywood, ¿no? Así es. Todas las filmaciones, incluyendo las de Hollywood, Sí. requieren de iniciativa privada, Claro. requieren de apoyo gubernamental, todas, absolutamente todas. Sí. Porque si se trata de filmaciones hollywoodenses,
andan buscando al Mercedes que transporta al protagonista, el espectacular que se ve en determinadas tomas. Tiene razón, ¿sabes qué me preocupa? Es que por sobre todo esto trato de ir al fondo. Estas personas, estos políticos que toman estas medidas, y ahí sí coincido, sin que me preocupe, ¿no? Sí, pero sí coincido que son medidas desatinadas, medidas malísimas, ¿no? Bueno, los que están en el poder del gobierno federal son personas que la gente apoyó. Me preocupa que estos sigan. Esto sí me preocupa, porque entonces va a seguir, y yo digo, si esto va a seguir, ¿qué tiene caso que yo me desgaste? Me ocupa profesionalmente, verlo con sangre fría y decir, la cuestión electoral tiene mucho de criticable, ¿no? Porque yo creo que la situación, el INE debe ser reformado, debe de ser modificado. Creo que el actual director o presidente del Instituto Nacional Electoral no es la persona más confiable, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Pero hace falta una reforma para avanzar, no para retroceder. Claro. Yo veo que esta reforma es para retroceder. No puede ser, a mí me parece, la verdad, descabellado, allí sí peligroso para la democracia. Así es. Que se elijan a los consejeros electorales, porque Fíjate van a ser elecciones manipuladas, van a poner a quien quieran. Yo prefiero estas negociaciones entre partidos. Hay una vacante de un consejero electoral que negocie Morena, el PAN, el PRD, en fin, los partidos, y digan, bueno, tú pon a uno y yo pongo a otro, ¿no? Como lo han hecho. Lo han hecho siempre así. Lo han hecho. De acuerdo pero, ha habido una repartición proporcional. Bueno, yo prefiero eso a que digan, a ver, ustedes, ¿a quién prefieren? ¿A Díaz Ordaz o a Barrabás? ¿No? O sea, porque nos van a proponer a sus cuates, así ¿no? es. A las gentes incondicionales. Difícilmente va a haber un... Que Eso ya sí me tenemos un preocupa. ejemplo brutal, porque los incondicionales están, fíjate, llegaron ya a la Corte. Recordaremos que cuando llega López Obrador, impone a sus delegados, y esta imposición entraba dentro de la inconstitucionalidad de los nombramientos, y se mantuvo durante 2 años y medio en la Corte sin que se moviera. Estaba en discusión y uno decía, bueno, que cuando se termine el sexenio van a decir que estos buenos para nada no debieron haber estado nunca en esa posición y ya cobraron y dispusieron de presupuestos, hicieron y deshacieron. Pues esto es una locura. Justo ahora la Corte determina que son constitucionales sus nombramientos, que no hay ninguna violación y que les da legalidad a todos los delegados impuestos por López Obrador en cada entidad. Algunos de ellos Los ya convertidos, superdelegados, ¿no? los superdelegados convertidos ya hasta en gobernadores. ¿Saben quién dio el voto? ¿Qué hizo la diferencia? Loreta Ortiz, la esposa de Ortiz Pinchetti, el grupito que ha estado manejando, pues Ortiz Pinchetti, ¿quién es? El fiscal especial para los delitos electorales, delitos electorales que se los brincaron en todas las elecciones del año pasado. Mira, yo quiero... Y está la señora Loretita, esta que es su señora. Es la que decidió ¿Qué eso. pasó con Jaime Cárdenas y su denuncia contra Alejandro Esquer, el secretario Pues la esposa particular de Jaime del Cárdenas también presidente? es una gente cercana al López Obrador. Es fiscal, espérame, denuncia a Esquer de la venta de las mansiones y del tráfico y que había de desmontar las alhajas, con el instituto de que no sabía de que dónde se le devuelva venía el al pueblo lo dinero. robado, ¿ah? Sí. Del Chucho el Roto, Sí. de robarle al pueblo lo robado. De la manipulación esta, pues la mansión de Shenli Llegón la vendieron en 100 millones y comercialmente costaba más de 300. Y esto pues hecho el avalúo por los que venden inmuebles. Y la de Amado Carrillo en 49 millones y pico cuando costaba más de 100. ¿No? Entonces, pues había elementos que comprobaban que la denuncia de Jaime Cárdenas podría tener base. Pues la hizo pública, presentó una carta
lapidaria en contra justificando su renuncia, hablando de esta manipulación, de que no sabía de dónde venían los ingresos, en fin. La esposa es fiscal anticorrupción, fiscal especial anticorrupción, y no hace caso de la denuncia del marido. Pero fíjate cómo van las cosas. Esta pareja, la pareja Cárdenas Mijangos, ella se apellida Mijangos, eran los protectores de Santiago Nieto. Bueno, pues el hecho de que actuaran en contra de Esquer llevó a Esquer a obligar a López a que sacrificara a Santiago Nieto. En cambio, él llevó a Alfonso Durazo a la gubernatura, porque Esquer es sonorense. Entonces, estos pleitos entre ellos, fíjate los resultados que están dando, terribles. Sí, ahora que ya exoneraron a los abogados de Scherer, ¿no? También, y se va en contra de la fiscalía, ahora van a acusar a la fiscalía. Yo no sé, había que ver, yo soy mal pensado, pero claro, a lo mejor ayer asesinaron a 3 abogados en la colonia Roma de la Ciudad de México, a 4, porque hay uno que quedó malherido. Yo no sé si tengan alguna vinculación con esos abogados de Scherer. Hay que ver. O sea, vaya, había que ver, o sea, la investigación debe de ir hacia allá. Hace unos días mataron también a una abogada defensora de derechos humanos y de víctimas de violencia intrafamiliar y todo eso en Puebla. Pero ahí regresando a lo que decía Hugo, de esta señora Cecilia Monzón, sí, ya se encargaron de decir que tenía graves pleitos con el marido, que fue secretario de gobierno de Marín, del Gober Precioso. Del Gober Precioso. Y que no le daba la pensión para el hijo, y a desacreditarla, que no era ninguna perita en dulce. Sí, pues no sería perita en dulce, pero la forma en la que le ejecutaron fue al estilo colombiano. Eso pasa en el gobierno federal y en todas las entidades federativas. Eso sí es muy grave. Y eso sí es preocupante, porque uno pudiera ser víctima de esa situación. Así es. No solamente la tuvo que hacer la chicharrón. No solamente la asesinan, sino que la victimizan y la revictimizan. La difaman. La difaman. ¿No? Lo mismo pasó con esta muchacha de Nuevo León, que salió de una fiesta y ahorita, bueno, afortunadamente el papá es muy tenaz y, en fin. Bueno, pero para no... ¿Y qué van a decir de estos 10 muertos ayer en Celaya? No, y de la ejecución son 10 muertos. Y como dice Lilia, son cifras. No nos llama la atención. En Puebla, es noticia nacional porque es una abogada conocida y, en fin. La muchacha de Nuevo León, pues porque hay una historia detrás, ¿no? Entonces, y de estos 10 muertos. No, espérame, la familia completa en Chiapas. Así es. El fin de semana. El fin de semana en Chiapas. Los 4 antros, también que balacearon el fin de semana. Y en Guanajuato, y en Oaxaca también. Mira, para continuar luego con esta relatoría de todos los crímenes que se cometen en el país, me gustaría cerrar el tema principal con el que iniciamos, que es el tema de la reforma electoral. Y quisiera cerrarlo con un comentario acerca del mismo, y que me pareció muy prudente y muy mesurada una postura que dio a conocer aquí en Quintana Roo cuando vino Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano. Que si hace falta una reforma, si hace falta mejorar las cosas. Es obvio que el Instituto Nacional Electoral se ha quedado corto, sobre todo en la fiscalización y en la búsqueda de la equidad de los procesos electorales, porque hay una inequidad, lo vemos aquí, además avalada por la ley, ¿no? Pero decía Dante Delgado, sí hace falta una reforma, pero si nos ponemos a pensar en que al final de cuentas, después de todo lo que puede ser criticable el INE, es toda una estructura institucional que le ha dado certidumbre a los procesos. Y que es producto de la izquierda, hombre. Y que le ha dado certidumbre a los procesos electorales. Ya difícilmente alguien se puede quejar de un fraude hecho en las urnas, y todo eso es parte de esa estructura. Yo he sido presidente de casilla y he visto que es casi imposible hacer un fraude como se hacía antes en las casillas, porque además de que están los representantes de los partidos, están los ciudadanos que van y que son los miembros de Sí, ahorita el manipulo viene de fuera con la temorización de los grupos delincuenciales. Sí, lo que veo más es eso, ¿no? De influir el voto allá afuera,
ya sea por la vía de la violencia, por la vía de la cooptación económica, o sea, porque no hay una fiscalización de los gastos y porque hay inequidad todavía en los procesos. Y porque no se cumple la ley, porque hay algo que se llama denuncia pública. Así es. Y que debe ser atendida. Y que no ha sido- basta y sobra con que tú dijeras, a ver, que nos expliquen cómo es posible que se estén gastando una fortuna en las redes a través del Yahoo Así y de es. todo eso. No, Eso está a las vistas. ¿Qué y tanta ejemplo, investigación necesita? En la elección municipal pasada, fue claro y público y evidente cómo Rodríguez Alcázar, el director de tránsito, habló con los taxistas, fue expuesto de cómo él o prometió resolver todos los problemas, accidentes, multas, incluso ya hasta les mandó la elaboración de las licencias ahí al propio sindicato Sí, de los ahí taxistas, está. ¿no? Y nadie hizo nada, o sea, el Instituto Estatal Electoral no hizo nada, el Instituto Nacional nada, o sea, a eso, entonces, pero no deja de haber una estructura que, como te digo, todavía, a pesar de eso, le da certidumbre, dice. Entonces dice Dante Delgado, entonces imaginémonos que hagamos una reforma electoral en este momento, ¿no? Y que cambiemos todo. Y viene la elección presidencial, y que luego tengamos problemas que porque no nos pongamos de acuerdo, y entonces sí metemos al país en un problema, dice, porque la vamos a calar con la elección presidencial. Digo, ¿y por qué no nos esperamos mejor? Y hacemos la reforma después Para que se aplique. para que se aplique la intermedia y no pongamos en riesgo la estabilidad del país en una elección presidencial, probando una nueva ley, un nuevo instituto, una nueva estructura, que entonces sí todo el mundo, nadie quede conforme con los resultados y se vuelve un caos esto, ¿no? Entonces, yo creo que se me hace muy atinada y muy mesurada esa postura. No se debe hacer la reforma electoral en este periodo, había que terminar el sexenio y hacerla en ese intermedio y calarla realmente cuando vengan las O que la hagan elecciones. con el cumplimiento estricto de la ley. Así es. Ninguna reforma puede ser aplicada en el proceso inmediato. Así es. Eso está debidamente Así es. establecido. Así Entonces es. simplemente que se comporten como tal. Ahora, es. esto, hasta en los países en donde se practica una democracia que dicen que de primer mundo, siguen haciendo perfeccionamientos, siguen cambiando leyes. Así es. Uno mismo, bueno, pues habría que cambian las simplificar las condiciones. cosas. Si volviera yo a nacer, ¿qué me cambiaría? Pues a lo mejor no me gustaría ser China, haría cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues y es todo lo es mismo, perfectible, todo es perfectible, así así es. Pero no, El sistema de salud Así era es. perfectible, tenía así mucha corrupción. Bueno, ¿dónde están los corruptos? ¿en dónde están? ¿Dónde Es están? que, es que ese es el tema. ¿Dónde están los En corruptos? donde mismo, y ya renovados, y ya purificados, y ya, No, y ya diciendo que van a tenemos hacer nuevos. cambios. Pues ¿a Pero- dónde se fue el dinero del INSABI? Así es, pero más que ver dónde se fue el dinero del INSABI, vamos a ver a dónde nos vamos nosotros, porque ya el tiempo se nos acabó. Yo cierro ¿Algún un comentario aparte, comentario tú? breve de tipo político. Yo que he estado pensando. Yo creo que Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, cuando fue gobernador, un paréntesis, cuando fue gobernador, él era admirador de López Obrador, lo atendía bien en Campeche, estaba con él y decía que López Obrador era el mejor, en fin. Yo creo que sigue opinando lo mismo de López Obrador. Claro, y ahorita Creo que es un presidente. infiltrado de López Obrador en el PRI. Cuando Alito llegó a la dirigencia nacional del PRI, tenían 14 gobernadores. Ahorita solo tienen 4. Y en el 2001 corren el peligro de tener solo uno en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el 2023 sobre 2023, sí, por eso en la 2024. siguiente, cuando venga la elección del Estado de Sí, México. a partir, Sí. así es. Si ganan el Estado Bueno, no se solo quedarán- Alito, el gobernador del Estado de México es un admirador eso, permanente entonces, de mira, López de 14 Obrador. No, pues gobernadores. es que tiene toda la lana de Andorra Así y es. tiene también la cola largota Sí, Sí, pero van a ser perdonados a cambio de de entregar las de entregar gobernaturas. las Lilia. gobernaturas. un último comentario, un penúltimo comentario. Pues me siento muy contenta. Hicimos reaccionar a González Durán. Lo sacamos, por primera vez fui yo la que lo acicateó, ¿eh? Lo sacamos de su cómoda postura, ¿eh? Y de esto que pues me permitió a mí hablar de la Sociedad enferma y- de la sociedad enferma, que lo sigo creyendo. Y que en algún momento, bueno, pues es como si te da una gripe.
a ti te dio un lapsus mentis, ni modos. Y surgió un Jorge que no existe, ¿eh? Pero Yo que que ya está tengo, aquí presente de sí, ahora en adelante. que no existe en ese pensamiento. Tengo más de 40 años de conocerte y a mí la no me gente puedes cambia, engañar, o ¿eh? sea. No. Tú ya ni volviéndote a batir cambias. Bueno, para mí yo creo que lo que pasa es que Jorge es provocador y a veces hasta con esa postura de no soy esto, me importa lo que estén diciendo, nos provoca para poder y nos hace reaccionar. Pero bueno. Creo que sería un buen asesor de López que le gusta la camorra. Así es. Pero ¿sabes por qué se llevarían muy bien? Porque son hocicones. Porque a la hora de los fregadazos corren y ahí dejan a ver cómo se arreglan los demás y después, ¿quién ganó? Así es. Bueno, nosotros vamos a dejar que la gente se arregle con su tiempo. Lo que vamos a hacer es agradecer la paciencia que tuvieron en estar atentos a estos comentarios que aquí cruzamos, aunque no es fuego cruzado, es estado de los estados, pero al final de cuentas, pues siempre estamos cruzando opiniones y los esperamos la próxima semana aquí en Estado de los Estados. Esperemos que esta vez ya esté aquí Lilia, de nuevo aquí. Fíjate que no, porque es el último programa antes de las elecciones y se los voy a dejar a ustedes. Es más, lo vamos a hacer yo creo que por video, para que no nos agarremos del chonco. Ok. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias. Estado de los estados.